Amados hermanos, feliz día del Señor. Nuestra predicación en esta mañana tiene que ver con esas variables situaciones cuando notamos que las cosas no van bien. Hemos de tomar un pasaje bíblico del libro de los Jueces. El pasaje se encuentra en el capítulo 6 de ese libro, versículos del 12 al 14. Voy a leer para ustedes en versión Dios habla hoy. Dice así la palabra del Señor. El ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo: El Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Y Gedeón contestó: Perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están todos los milagros de que nos hablan nuestros antepasados, cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto? El Señor nos ha abandonado y nos ha entregado al poder de los madianitas. El Señor lo miró y le dijo: Usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. Hermanos, este pasaje está tomado de ese período que conocemos en la historia de Israel, en el Antiguo Testamento, en el cual las tribus estaban siendo gobernadas por jueces. Los jueces eran líderes militares, líderes políticos y religiosos. Velaban por la integridad del pueblo de las 12 tribus de Israel. En el caso que nos ocupa, estamos frente a un hombre labrador sencillo que pertenecía a un pequeño clan, era el más joven de la familia de la tribu de Manasés, es decir, un hombre que estaba trabajando el trigo en situaciones adversas, como sabemos, porque los madianitas eran tribus nómadas, los llamados hijos del oriente. Estos antiguos enemigos de Israel habían vuelto de nuevo. Era como si el pasado volviera a alcanzar al pueblo de Dios, y se extendían como nómadas con sus camellos guerreros, haciendo incursiones devastadoras como si fueran nubes de langostas, desde el sur de la península del Sinaí hasta Siria y desde la Transjordania hasta el Mediterráneo. Eran saqueadores prácticamente, y los judíos con mucha frecuencia tenían que esconderse en cuevas, en grietas, para escapar de sus incursiones militares. El texto bíblico nos advierte cuál era la situación del pueblo judío cuando nos dice que los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Jehová. Su comportamiento había sido desgraciado, injusto, lleno de idolatría, y habían dado la espalda a su Dios, a Yahvé. Dice que a causa de que por años estaban sufriendo esta situación difícil y hostil, ellos clamaron a Jehová. Los hijos de Israel clamaron a su Dios. Hermanos, clamaron casi como último recurso. Esto es lo que en teología se llama acudir al Dios en las fronteras de la existencia, en situaciones extremas. A veces nos acontece a nosotros también.
que acudimos a Dios en situaciones extremas, cuando ya hemos agotado todos los recursos. Y dice el texto que Dios les envió un profeta, por cierto, un profeta sin nombre y con breve aparición. Pero este profeta vino para recordarle al pueblo que su Dios les había sacado de Egipto, que su Dios les había vencido a los enemigos en el desierto y había provisto para ellos, que su Dios les había dado tierra, la tierra prometida, y que ellos habían desobedecido a la voz y a los mandamientos de su Dios. Así que, hermanos, yo quisiera llevarles a la posibilidad de que analicemos que dentro de la múltiple variedad de circunstancias adversas, cuando las cosas no van bien, pudiera ser que en algunas oportunidades, en algunas situaciones, nosotros tengamos cierta corresponsabilidad con el problema, con los problemas. Y aquí viene un segundo punto, pues, en la introducción. Existe normalmente, sobre esto los sociólogos nos advierten, dificultad cuando nos toca evaluar, analizar situaciones adversas en nuestras vidas. Debemos ser en lo posible objetivos, pero recordar en lo posible que pueden existir múltiples factores como responsables, coincidentes de las desgracias o de que las cosas no vayan bien. Es decir, existen los llamados agentes libres. A veces no dependen de nosotros e inciden en que las cosas no vayan bien. Debemos de no ser simplistas, hermanos, y no pensar que sobre el escenario tan solamente hay dos actores, Dios y nosotros. Debemos también recordar que existe de parte de Dios la voluntad permisiva para que una buena parte de la obra, de la historia, de nuestra historia y de nuestro entorno se desarrolle con cierta libertad. También tenemos que recordar, hermanos, que cuando las cosas no van bien, así como puede haber cierta corresponsabilidad nuestra, así como pueden estar incidiendo terceros y cuartos y quintos agentes que no podemos controlar, así como tenemos que reconocer que Dios permite en su soberanía que ciertas cosas sucedan a nivel personal, familiar, social y en un mundo de globalización a nivel de naciones. Tenemos también que tener presente que Dios es inmutable, es soberano, que Dios no cambia y sobre todo, hermanos, tener presente que Dios a quien elige no desecha, no olvida, lo tiene presente, que Dios es justo y misericordioso, que su palabra es confiable. Tengamos estos elementos presentes a la hora de evaluar la situación muy específica que tenemos en el texto bíblico. En primer lugar, hermanos, comencemos el análisis. Se nos dice que el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo: el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. He de hacer aquí un inciso, una advertencia. A pie de página y a comienzo mismo, esta es una predicación, un sermón para creyentes, para hijos de Dios, para miembros del pueblo de Dios, de la Iglesia de Jesucristo.
específicamente dirigido a este auditorio, a esta asamblea, a esta iglesia. Aquí, hermanos, en el texto se nos advierte de entrada que Dios se hace presente siempre, aún cuando las cosas no van bien. Dice, el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo, el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Es decir, Dios recupera la relación con su pueblo, con sus hijos, en las situaciones adversas, cuando las cosas no van bien. Y hermanos, interesante que Dios restablece esta relación con propósitos salvíficos, con propósitos de salud integral para su pueblo, para sus hijos, pero no al margen de la vida de sus hijos. Aquí Dios visita a este hombre, a Gedeón, y se inserta en su vida, en el lagar donde él se encontraba. Estaba, por razones estratégicas, trabajando el trigo, no como se debía hacer en la era pública, en la colina de una montaña, sacudiendo las espigas para desgranarlo. Lo estaba haciendo casi a escondidas en un lagar bajo tierra, pero era por prudencia, por sensatez, para no ser víctima de los saqueadores madianitas. Es aquí donde Dios le visita, se inserta en la vida de Gedeón, en su quehacer, en su trabajo, en su temor, en su deber diario, en su adversidad, cuando las cosas no iban bien. Así que nos encontramos a un hijo de Dios, a un Gedeón, en primer lugar, ocupado. Está trabajando y es conocedor tanto de la situación que le rodea como de la historia de su pueblo. El Señor le visita a este hombre. Le visita la voz de Dios. Se dirige el ángel del Señor y le dice dos cosas. La primera, no estás solo, Gedeón. El Señor está contigo, dice la palabra. Es la primera de las dos cosas que le dice. El Señor está contigo. Y la segunda, le dice, eres hombre fuerte y valiente. Repito, el Señor está contigo. Hombre fuerte y valiente. Es decir, no estás solo. Las cosas no van bien, pero no estás solo. Eres fuerte y valiente. Hermanos, no siempre nos sentimos de acuerdo a lo que somos. Gedeón estaba con temor, sintiéndose el más pequeño de su familia, jefe de muy pequeño clan, de una de las tribus no precisamente muy favorecidas de Israel. Tenía razones para sentirse en cierta minusvalía y sin embargo el Señor lo llama fuerte y valiente, porque no siempre coincide la manera como nos evaluamos y nos sentimos con lo que realmente somos a hechura de Dios, que ha puesto en nosotros su mirada, su elección. Es interesante pues que este hombre ocupado, conocedor de la situación, estaba abrumado, tenía dudas, estaba desconcertado, tenía miedos. Este es el hombre, el Hijo de Dios, cuando las cosas
no van bien. Y Dios le recuerda que Él es hombre fuerte y valiente y que Él, el Señor de la historia, el Señor de su pueblo, el Señor de cada uno de nosotros, está con Él, con nosotros. ¿Cómo avanza la historia? ¿Y qué nos dice a nosotros hoy? Hermanos, cuando las cosas no van bien, noten lo que Gedeón contesta. Perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? Con toda la educación y la cortesía, a sabiendas de que está frente a alguien muy especial que todavía no identifica como Dios mismo hablándole, con la cortesía y el saludo habitual de esas tierras, le dice: perdón, Señor, pero si el Señor, si Yahvé, está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? Es decir, Gedeón pone un sí que levanta y da pie para su argumentación. Es decir, Gedeón refuta, discute, argumenta, razona frente al saludo, la salutación que ha venido del ángel de Jehová. Dice: si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? Hermanos, aquí hay que llamar la atención de manera objetiva a que Gedeón no está tomando en cuenta un elemento vital para la situación de su pueblo, de las tribus de Israel y la suya propia. Y es que Gedeón no incorpora en su argumentación la maldad y la idolatría en que habían incurrido todos los miembros del pueblo de Israel. Él levanta esa gran pregunta: ¿por qué nos pasa todo esto? Si somos hijos de Dios, pueblo de Dios, ¿por qué la desgracia nos visita? Pero no es objetivo plenamente para revisar, buscar si en Él, en su pueblo, en su clan, en su tribu o en todo el pueblo de Israel, puede haber alguna corresponsabilidad para que las cosas no vayan bien, que haya problemas. Y entonces funciona la lógica humana en este hombre y a veces en nosotros, hermanos. La lógica le lleva a convertir su razón, su argumentación en duda. Y más allá, a transformar su duda en desconfianza. Él añade una pregunta más. Leo completo de nuevo. Perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? Y añade una pregunta más. ¿Dónde están todos los milagros de que nos hablan nuestros antepasados cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto? Es decir, Gedeón aquí, hermanos, está pasando de la duda a la desconfianza. Es decir, su lógica ya pone en duda la continuidad de la provisión de Dios, de la protección de Dios para con su pueblo. Y levanta la interrogante hasta sobre la historia. ¿Será verdad lo que nuestros antepasados nos han contado cuando nos dicen que el Señor nos sacó de Egipto? ¿No será que eso es un cuento? Porque ahora no actúa. Si es verdad que actuó antes, ¿por qué ahora no? ¿Por qué ha dejado de hacerse presente? ¿Por qué no hay evidencia de que cambie, de que intervenga cuando las cosas no van bien hoy?
Esta interpelación comenzó siendo personal, ¿recuerdan? El Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Pero la respuesta de Gedeón es una respuesta plural. Su respuesta, en cierta manera, digamos, es solidaria y habla en nombre de todo el pueblo. Es decir, ¿por qué nos pasa todo esto? Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? En plural, ¿dónde están todos los milagros de que nos hablan nuestros antepasados cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto? Está haciendo una respuesta en plural, colectiva, solidaria, llamémosle para utilidad nuestra eclesial. Una respuesta en nombre del pueblo de Dios. Él responde preguntándose: noto discontinuidad. Hoy yo no veo actuar a Dios como lo narra la Escritura, como nos cuentan los que nos han hablado del relato bíblico. Es interesante que esto está presente, este asunto de la memoria y de tener presente cómo Dios nunca se ha ausentado de la vida de su pueblo. Lo encontramos en todo el Antiguo Testamento y en tiempos de la Iglesia primitiva también. El apóstol Santiago escribe en su carta: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, en Dios no hay cambio, en Él no hay sombra de variación. Dios es fiel en su amor y en su providencia continua para con su pueblo. El Salmo 117 nos dice que su amor, su justicia, su misericordia son desde la eternidad y hasta la eternidad. Hermanos, cuando dudamos de la presencia efectiva de Dios en nuestras vidas y pasamos a la desconfianza, inevitablemente esa lógica nos va a llevar a la desolación. Duda, desconfianza y desolación o desesperanza. Miren cómo termina la respuesta de Gedeón. Hace esas dos preguntas y concluye: el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado al poder de los madianitas. Es decir, duda, desconfianza y desolación, desesperanza. La conclusión al final de Gedeón, este hombre de Dios, este labriego, es que se encuentra solo, que Dios les ha abandonado a merced de rateros, mercenarios, guerreros de segunda. Vamos, Dios ha abandonado a su pueblo, a su iglesia, a ti y a mí nos ha abandonado, conclusión de Gedeón, a nuestra suerte, a lo desconocido, al destino. Esta es casi la conclusión a la que se llega por esa lógica de dudar de la presencia de Dios en nuestras vidas cuando las cosas no van bien. Porque pasamos de la duda a la desconfianza y de la desconfianza a la desolación. Pensamos que Dios no está presente, Dios no nos atiende, Dios no es nuestro auxilio y que es ya lo natural, que secretamente o en nuestras reflexiones culpamos a Dios de la situación adversa. Cuando las cosas no nos van bien, terminamos con frecuencia
con una reflexión desgraciada que nos lleva posiblemente a pensar que Dios está ausente de nuestras vidas. Hermanos, afortunadamente la narración bíblica avanza y avanza de una forma feliz. El texto dice: el Señor lo miró y le dijo: usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. Este texto continuaría, pero no tendremos tiempo para analizarlo hoy. Hermanos, es precioso como el relato bíblico aquí en Jueces nos dice que el Señor, Yahvé, Dios mismo, miró a Gedeón, miró a este hombre suyo, elegido por él, miembro de su pueblo, en sus dudas, en su trabajo, en su angustia, cuando las cosas no iban bien, en su análisis incompleto, no siendo totalmente objetivo, pero le miró y le habló, le dijo. Es decir, estableció comunicación personal con él, directa. Hermanos, Gedeón, en su respuesta, lo que hizo fue levantar dos preguntas de manera colectiva y plural y llegar a una conclusión decepcionante. El Señor vuelve a retomar la relación personal contigo y conmigo. Las cosas no van bien, el Señor nos habla. No esperemos revelaciones o teofanías especiales. La revelación ya está dada, su voz, su palabra, la tenemos con nosotros. Su Espíritu Santo está con nosotros, aunque las cosas no vayan bien. Tenemos que consultar la palabra, tenemos que oír su voz, tenemos que entablar diálogo íntimo, devocional, vocacional con Él, para que su presencia sea efectiva en nosotros y rescate en nosotros la fuerza y la valentía que hemos echado a un lado porque las cosas no van bien. El pasaje nos dice que el Señor le dio una orden a Gedeón. Miren, esto es mandatorio. Le dice: usa la fuerza que tienes, esa que no sientes. Te estás subestimando, eres hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, somos miembros del pueblo de Dios. Dios nos ama, es misericordioso, desde la eternidad hasta la eternidad. Nos escogió no para soltarnos a mitad del camino, a pesar de nuestras rebeliones, a pesar de que nosotros le damos la espalda, a pesar de que hemos construido altares a Baal o imágenes de acera, como había hecho este pueblo. A pesar, Dios muestra su infinita misericordia con su pueblo. Lo hizo antes, lo ha hecho a través de la historia y lo hace hoy en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro entorno. Usa tus talentos, usa tus fuerzas, las que tienes, tus capacidades, tus dones, pero reorienta tu vida, es decir, hacia la solución. No podemos seguir en el lagar desgranando el trigo, el poco trigo que podía haber ahí. Es decir, tenemos que contribuir a la solución de los problemas de los que tal vez nosotros somos corresponsables. Tenemos que reorientar nuestras vidas. Hermanos, es importantísimo, si leemos lo que aconteció luego con este hombre de Dios, es importantísimo que tengamos en cuenta, muy presente, que es el Señor quien nos va a guiar. Solo así
si nos dejamos guiar por Él, si le obedecemos a Él, Él irá con nosotros. Es decir, su compañía se hace presente y eficaz dependiendo de nuestra obediencia y sumisión a Él. Esta expresión, yo estaré contigo, la encontramos en muchos pasajes, relatos vocacionales del Antiguo Testamento. Y podríamos casi sentir que eso duerme en esas páginas a miles de años. No, hermanos. Es el Señor Jesús mismo, resurrecto, quien nos dice a nosotros: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo, hasta el fin del tiempo. Estaré con vosotros todos los días. Es palabra de Jesús, que estará con nosotros todos los días, aunque las cosas no vayan bien. Y precisamente cuando las cosas no vayan bien, Él estará con nosotros. Pero, hermanos, debemos de evaluar correctamente, objetivamente, la situación adversa, las situaciones adversas, porque tal vez haya cierta corresponsabilidad en nosotros. Debemos de recordar que el Señor nunca está ausente ni desecha a quienes Él ha elegido. Él dispensa su amor, su misericordia, su cuidado, su protección, siempre, en todo momento, incluyendo aquellos en que las cosas no van bien. Debemos de rectificar cuando nos hemos equivocado, arrepentirnos delante del Señor si es que nosotros le hemos dado la espalda por buscar a Baal o por buscar a Asera, poner nuestra confianza en diosecillos. No debemos de abrigar la duda en nuestro razonamiento y de la duda pasar a la desconfianza y de la desconfianza caer en la desolación, que eso no nos acontezca. Hermanos, cuidado de que una situación adversa, porque las cosas no van bien, nos haga caer víctimas de la ansiedad, del desasosiego, de la desesperación. El apóstol Pedro escribe en su primera carta: descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Él tiene cuidado de vosotros, dice Reina Valera 60. Nuestro Dios no duerme. El que cuida a Israel, el protector de su iglesia, no descansa, no duerme. Él nos llamó, Él va con nosotros. Dejémonos guiar y obedezcamos. Este es el camino, este es el camino. ¿Por qué nos pasa esto? Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? Esa pregunta que retumba por miles de años. Miren, hermanos, he advertido, dependiendo de las situaciones muy variables, debemos de siempre tener presente que el Señor está con nosotros. Él sigue con nosotros. Él está con nosotros. Nunca nos desamparará. Nunca. Démosle gracias al Padre en oración, porque Él está con nosotros. Él es fiel, aun cuando las cosas no vayan bien. Ahuyentemos el fantasma de la duda, ahuyentemos el fantasma de la desconfianza, ahuyentemos el fantasma de la desolación. Él está con nosotros. Él lo prometió y Él lo cumple. Lo ha hecho, lo hace y lo hará. La gloria a su nombre, aun cuando las cosas no vayan bien.